Bien, en el video anterior aprendimos a ver cómo desarrollar aplicaciones de actualización de datos utilizando Java, utilizando una técnica de sentencias concatenadas, en donde tomábamos una sentencia SQL y um, la íbamos concatenando los diferentes valores hasta tener completamente estructurada la sentencia SQL que íbamos a mandar a ejecutar. Fuera esta una sentencia de select, de insert, de update, delete o cualquier tipo de sentencia. Esa técnica tiene varias tiene varios puntos de ventaja por el hecho de ser una técnica muy simple, pero también tiene algunas situaciones, algunas circunstancias que presentan algunas debilidades. Número uno, que algunas personas, así como a alguien le puede parecer sencillo el estar concatenando, a otra persona le puede parecer complejo el estar cuando la sentencia se vuelve muy extensa. Pero más importante es el hecho que es susceptible a un tema que se conoce como inyecciones SQL, es colocar código dentro de lo que estamos escribiendo en las cajas de texto, escribir sentencias SQL que se complementen con la sentencia que el programador ha escrito. Entonces eso es una técnica que puede provocar daños. Vamos a revisarlo ahorita. Para trabajar con este segundo ejercicio voy a utilizar una tabla que tengo creada aquí llamada materia, y esta tabla tiene 3 columnas y ya le ingresé algunos datos solo para poder hacer las pruebas. Le agregué 2 materias: primera materia matemáticas, código de materia 10 y cantidad de unidades valorativas 4, y materia ID 20 español o 3 unidades valorativas. Entonces vamos a crear un formulario. FRM materia. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio igual a como utilizando la misma técnica que teníamos. Voy a dejar 3 textil. He visto algunas personas que utilizan los textiles del mismo tamaño, ¿verdad? Eso ya es. Yo personalmente no lo hago, pero aquí por cuestión de conveniencia voy a colocarlo del mismo tamaño. ¿Okay? No colocamos texto. Vamos a colocarle el nombre a esas variables: txt, materia ID, txt nombre y txt web. Pues ya habíamos nosotros colocado un botón de recuperar, ¿verdad? Yo voy a colocarlo. Como nombre de variable, cmd recuperar o cmd select, como le quieran colocar ustedes. ¿Okay? Vamos a empezar con algo muy simple. Un pequeño cambio que vamos a hacer en este formulario es que obviamente también vamos a tener un botón de insertar, de update. Entonces, en lugar de ir colocando el objeto de conexión en cada uno de los botones, vamos a hacer algo
diferentes. En este caso vamos a crear vamos a escribir una única vez el, el, el método de conexión y de ahí solo lo vamos a estar utilizando dentro del resto del formulario. Entonces nos vamos al código fuente y digamos que aquí voy a crear un método que se llame private connection y conexión voy a colocar. ¿Okay? Entonces obviamente nosotros podemos agregar aquí con fix import o directamente aquí, ¿verdad? Buscar cuál queremos importar. Y hay múltiples objetos de conexión. La diferencia entre, digamos, el objeto de conexión de MySQL versus el de SQL es que este es genérico y sirve para establecer una conexión con diferentes motores de base de datos. Y el connection de MySQL sirve para conectarnos específicamente a MySQL, ¿verdad? Entonces, y eso va a depender de lo que nosotros necesitamos. Si queremos un programa, si queremos hacer un desarrollo enfocado específicamente en MySQL, pues lo ideal sería seleccionar la clase específica. Pero si queremos hacer un programa que tenga la capacidad de conectarse a diferentes motores de base de datos, pues lo mejor es tomar la conexión genérica, es que es la que voy a tomar. ¿Okay? Entonces ya creé. Ahora vamos a hacer eh, okay. Tenemos el try, el catch, okay. Recordemos que el catch es obligatorio, ¿verdad? En el proceso de conexión. Si yo intento hacer el proceso de conexión fuera del try, me va a lanzar un error. Bueno, y lo último, no necesito, como este método me va a devolver un objeto de conexión, yo necesito crear esa variable aquí. Connection, voy a colocar CNX, una abreviación de conexión, ¿verdad? Y lo último que debe de ocurrir en cada función que retorna es que debo devolver. Y me dice que no lo ha inicializado, ¿verdad? Entonces, inicialicémoslas en null para que no me lance el error, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bien, y ahora comenzamos con lo que ya nosotros sabemos que ya lo voy a, ya sabemos nosotros. La generación del driver. Y aquí voy a agregar a mi URL voy a agregarle allow multiqueries igual true. Esta es si nosotros queremos darle a nuestro objeto de conexión la capacidad de que en una sola línea nosotros vamos a escribir múltiples sentencias. Esto es muy útil cuando nosotros tenemos que hacer múltiples acciones y no queremos estar haciendo un statement por cada una de esas acciones, ¿verdad? Imaginen que usted quiere, por ejemplo, ir a recuperar cuál es el valor máximo, para ese valor máximo sumarle uno y directamente hacer el insert. Entonces, en lugar de hacer 3 sentencias statement, usted puede escribir todo eso, todo ese proceso en una sola línea y mandarlas a ejecutar. Entonces, si nosotros no habilitamos, no colocamos este parámetro, entonces no nos lo va a permitir. Aquí lo necesitamos porque también necesitamos habilitarlo para comprobar lo que son las inyecciones SQL. ¿Okay? Y lo siguiente que vamos a colocar es la creación del objeto connection. Yo lo estoy trayendo del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces,
obviamente, y necesitamos hacer el fix. Lo podemos hacer aquí o directamente acá, ¿verdad? Esto ya lo, lo hacemos nosotros según sea lo más conveniente. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es creando un objeto, perdón, creando un método que cada vez que lo ejecutemos se va a conectar y nos va a devolver el objeto de conexión para que no tengamos que estar haciendo o escribiendo eso cada vez que lo necesitemos. Entonces vamos al botón de recuperar. ¿Sí? El botón de recuperar. Vamos a decir try. Ya sabemos nosotros si yo puedo hacer un J. Bueno, no es obligatoriamente eso, ¿verdad? Puede, cada programador puede tener una lógica diferente de qué es lo que va a colocar. Yo personalmente lo que coloco siempre es el mensaje con el error o la excepción que está presentando, ¿verdad? Pero hay quienes pueden llevar un archivo log, pueden tener una ruta alterna. Bueno, no es mi caso. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es el subset, no, perdón, el statement, stm, y en este caso ya no tengo que volver a escribir todas las sentencias para hacer la conexión, sino que get conexión, y eso lo que me va a devolver es un objeto tipo conexión. Entonces yo solo ejecuto el método create statement en el objeto conexión que me está devolviendo. O si usted lo quiere, si usted no quiere hacerlo directamente, pues lo puede, solo para demostrarlo, no lo voy a hacer así. Si usted lo quiere, puede decir connection con igual a, y guarda el objeto que le devuelve, ¿verdad? Y ahí utiliza el objeto, ¿verdad? Para cualquiera de los dos, o sea, invocando el statement directamente del get connection o invocando el get connection y almacenándolo en una variable. Eso ya es gusto de cada quien. El statement pues lo necesitamos aquí también. El statement del SQL, ¿verdad? Bien, entonces lo otro que hacíamos era nuestra sentencia SQL. Select asterisco from materia, where materia id igual a, esto es lo que hacíamos, ¿verdad? Igual. Okay. Una vez que tenemos nuestra sentencia SQL, pues la ejecutamos y el resultado result set rs igual a stm.executeQuery. Ok, y ya vemos, comprobamos si nos devolvió el result set. Y luego comprobamos si nos devolvió datos. Como lo comprobamos, y rs.next. Si no nos devolvió datos, pues rs.next nos va a devolver false. Pero en este caso, si sí devuelve, nos va a devolver true. Y lo siguiente que vamos a hacer es txt nombre, entonces text, y de ese set text rs.get y el tipo de datos que vamos a recuperar. ¿Okay? En este caso el nombre y txt.serviceText rs.getIn
V. Punto. Para que lo convierta en un string, ¿verdad? Ok, en teoría eso debería de funcionar. Vamos a comprobarlo, a ver si funciona. Si no, pues vamos a ver qué cambios tenemos que hacer. Y lo corre con Shift F6. Y entonces, si yo recupero 10, tendré que recuperarme esta matemática. 4 unidades valorativas. Si yo recupero 20 unidades valorativas. Ahora, ¿cuál es el problema con esta técnica? Bueno, que yo perfectamente pudiera decir, vamos a correrlo desde cero para que veamos que los datos siguen estando aquí en nuestra base de datos. Veámoslo. Ahí está. Okay. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle una pequeña inyección SQL a este formulario. Okay. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, es el mismo formulario, no acabo de no escribir nada. Entonces, lo que vamos a hacer es 10 para que se complete, ¿sí? Aquí se va a completar esta sentencia, ¿verdad? Esta. Aquí va a decir select asterisco from materia o materia ID es igual a 10, pero si yo coloco punto y coma, puedo escribir una sentencia SQL delete from materia o materia ID mayor que 0. El programa ni siquiera se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. De hecho, me va a recuperar los datos, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que este execute query no solo ejecutó el select asterisco from materia, sino que también inmediatamente después ejecutó esta sentencia delete. Esta sentencia se la acabo de inyectar a mi programa. ¿Y cómo lo podemos verificar? Bueno, vamos a la tabla. La tabla ahora está vacía. ¿Sí? Eliminé los datos a través del formulario que solo debería de haber recuperado datos, ¿verdad? Entonces, esa es la principal razón por la cual esa técnica de estar concatenando datos, estar concatenando sentencias a partir de los datos que se solicitaron del usuario no es una técnica muy utilizada ya, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir eso. Voy a crear una fila acá para que podamos trabajar, digamos, la fila 10, que es de estudios, programación, 5 unidades valorativas. Ya 10. Entonces aquí lo tenemos. Obviamente vamos a hacernos de esto. ¿Okay? Ahí está. Ahora vamos a cambiar. ¿Sí? Para ello vamos a dejar de utilizar el objeto statements. Ya no vamos a utilizar ese objeto. Y en lugar de él lo que vamos a utilizar es el objeto prepare. Prepare statement. Okay. Este objeto o esta clase lo que me va a permitir es, antes de ejecutar la sentencia, poder prepararla con
sentencias con parámetros. Entonces vamos a incorporarla. Vamos a decir prepare. Aquí está el prepare statement. Ok, entonces dentro del prepare statement vamos a colocar nuestra sentencia. Y vamos a todos los valores que van a ser percibidos del usuario, en lugar de concatenarlos, los vamos a sustituir por un parámetro. ¿Sí? El parámetro está representado con un signo de interrogación. Okay, esta sentencia ya no la necesitamos. Entonces ya la tenemos. Mire, aquí estamos mandando a crear el objeto prepare statement y le decimos cuál es la sentencia, pero en lugar de decirle que le vamos a concatenar, entonces le colocamos los posibles valores o los posibles campos en forma de parámetros. ¿Okay? Bien, lo siguiente que vamos a necesitar es decirle a la clase de dónde va a tomar esos datos. Entonces aquí nosotros le decimos stm.set, así como hay un método get para recuperar un tipo de dato en específico, entonces hay un método set para escribir. Entonces en este caso set, y qué tipo de dato es el que voy a mandar, es un int. Entonces lo siguiente es decirle, bueno, cuál es el número, en este caso solo tenemos un único parámetro, y de dónde va a tomar el valor. Bueno, el valor lo vamos a mandar con un integer.parseInt txt materia id.getText. Y siempre vamos a decirle que vamos a necesitar el execute query, pero como ya el query ya está, solamente vamos a ejecutar execute query, no vamos a ejecutar ningún parámetro. Todo lo demás sigue estando igual. Pero entonces, ¿cuáles fueron los cambios? Bueno, número uno, en lugar de statement utilizamos prepare statement, le mandamos la sentencia SQL y le dijimos que iba a necesitar que le especificáramos parámetros. ¿De dónde íbamos a tener esos parámetros? Bueno, del formulario, y se los vamos a enviar con el al objeto, al objeto mediante el método set del tipo de datos, y después ejecutamos la sentencia. Entonces vamos a ver eso qué cambio tuvo sobre nuestro formulario. A ver, yo estudié primero. Ahí se recuperaron los datos, ¿no? Entonces tomó este texto, se lo envió para completar esta sentencia. Ahora intentemos hacer que falle, intentemos borrar. ¿Okay? Recuerden, delete from materia, o materia id mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ahí lo que va a ocurrir es que esta sentencia no se va a ejecutar nunca. Vamos a ver. Ahí hay un error, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esta sentencia se va a tratar como un campo, aunque fuera de tipo cadena, lo que va a hacer es escribirse esa cadena ahí, no ejecutarse como tal. Y aquí nos va a dar el error de que
Como es int, todo esto no se puede convertir a un int, ¿verdad? Entonces aquí en este punto se está lanzando una excepción y ya ni siquiera estamos llegando al proceso de intentar ejecutarla como tal, ¿verdad? Creo que borré un... Aquí le he borrado. ¿Okay? Ahora, veamos que eso no aplica, el prepare state no aplica solo para select, también lo podemos utilizar para insert. Vamos a, bueno, voy a tener este formulario. Vamos a hacer el botón insertar. ¿Okay? Insertar. ¿Okay? El nombre de la variable, cmd insertar o insert, como le quiera colocar. Ok. Y empezamos nuevamente. Try. Ok. Dice acá, yo el objeto connection lo almacené en una variable, ¿verdad? Antes de ejecutar el, el prepare statement. Aquí lo voy a hacer directamente, ¿verdad? No. Entonces, prepare statement, stm, va a ser igual a get conexión punto ¿cuál sentencia vamos a ejecutar aquí? Bueno, insert into materia values, ¿sí? Tres parámetros, 1, 2, 3. ¿Okay? Luego stm punto, para que vayamos viendo que los, vamos a hacer aquí, cambia muy poco. Vamos a cambiar el comando, la sentencia que vamos a, el método que vamos a utilizar, pero miren, connection, ¿no? Aquí lo único que hice fue que aquí no lo declaré en una variable, sino que aquí estoy utilizando directamente el método. Pero, ¿para qué utilizo ese objeto? Para crear el statement. ¿Sí? Le mando como parámetro la sentencia, en este caso el insert, dice que tiene tres variables, perdón, tres campos, entonces por lo tanto voy a necesitar tres parámetros. Y lo siguiente sería colocarle los valores a esos parámetros. Set int, bueno, el primer parámetro. ¿De dónde lo vamos a tomar? Pues lo vamos a tomar siempre de... El segundo parámetro es el nombre, entonces el nombre es set string. Parámetro número 2, y donde vamos a tomarlo directamente desde este nombre punto get text. Y el tercer parámetro es stm punto set int, nuevamente el tercer parámetro va a ser un integer punto parseInt txt. Ahora que ya tenemos nuestra sentencia, lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutarla. ¿Cómo? Bueno, como esto es una actualización, stm.execute
update. Y pues lo siguiente, una vez que ya limpiamos, aquí voy a, nuevamente, para no tener que estar escribiendo esta limpieza de los vamos a hacerlo, iba a ser un método, pero va a estar más largo el método. TXT materia ID, entonces text, TXT nombre, entonces text, TXT web, entonces text. ¿Okay? Vamos a ejecutarlo, a ver si funciona. Sí, vamos a ver. 30. Ingeniería de software. Es 4 unidades. Vamos a ver cómo insertar. Y ya se insertó. Vamos a recuperarlo. Ahí está. Yo recupero el 10. Okay. Ahora, tratemos de inyectarle una sentencia SQL a ese formulario. No en el select ya vimos que no nos funcionó. Ahora tratemos de insertárselo en el nombre, a ver si qué problema nos da. Vamos a ver, vamos a hacer la 40, que es ciencias, coma, delete from materia, where materia ID mayor que 0. Vamos a quitarle los espacios para ver si, porque no sé si por si el tamaño acá de este, vamos a ponerle 4 y vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Pero pueden pensar, pero se borró los registros. No, vamos a ver qué ocurrió. Bien. No, la sentencia como tal no se interpretó, sino que fue tomada como un texto más de lo que estábamos tratando de colocar, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tiene la parametrización de sentencias versus la concatenación de sentencias. ¿Sí? Para que continuemos, para que finalicemos el ejercicio, vamos a hacer la acción de modificar, ¿sí? Para que veamos que va a ser exactamente el mismo proceso. Entonces, modificar. Y el proceso sería más de lo mismo, ¿verdad? Nuestro try, o incluso si ustedes, no soy muy afín a andar copiando y pegando, ¿verdad? Pero como la lógica en este caso es tan similar, podemos aprovecharlo, ¿verdad? Solo cuando haga eso, tenga cuidado de modificar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Entonces, acá en lugar de un insert, si usted quiere, para que este no sea tan exactamente igual, hagamos con una sentencia en una variable aparte. String SQL igual
para que los days no sean tan, para que la lógica, bueno, más que la lógica, las estructuras no sean exactamente igual, ¿va? Versus day, day, materia, ser el nombre, igual a parámetro, coma, v, igual a parámetro, web, materia, id, igual a parámetro. Ahora bien, aquí el orden en que vamos a definir va a depender de el orden en que vamos a definir los sets, va a depender del orden en que hemos colocado esos parámetros, ¿verdad? Aquí el orden difiere del ejemplo anterior porque acá el primer valor era el txt, perdón, el valor era primero la columna ID, después el nombre y después la unidad valorativa. Aquí primero va el nombre, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarlo para que sean coincidentes. Primero el nombre, después las unidades y por último el ID. Y después pues vamos a comprobar a ver si funciona. Okay. Vamos a recuperar el 40. Esto no lo necesitamos, lo borramos. Okay. Y vamos a decirle que ya no van a ser 4, sino que van a ser 5 unidades. Okay. Ahí está. Programación orientada a objetos. Van a ser 6 unidades. ¿Mm? Pueden ver ustedes que el resultado de este formulario o de esta técnica es el resultado como tal, producen los mismos resultados, ¿verdad? Lo que ocurre entre medio de ellos es lo que cambia. Y por último, pues nos tocaría el de eliminar. ¿Sí? Este parece más al primero que hicimos, ¿verdad? Solo un parámetro. Delete from materia. Bueno, materia ID igual a parámetro. Y pues solo dejamos un único parámetro. Aquí vamos a ponerle vamos a agregarle el de buscar porque no habíamos dicho. ¿Y qué pasa si no lo encuentra? Bueno, estoy en el botón de buscar. El de buscar solo teníamos que iba a hacer si lo encontraba. Pero si no lo encuentra, entonces J
option paint.show message yellow. El registro no existe. Pues vamos a ver, ya tenemos aquí el de eliminar, prepare, delete from materia, le enviamos la materia, ejecutamos y limpiamos. ¿Okay? Fíjense con que hemos estado trabajando, ¿no? Lo recupero. Solo que ahora en lugar de recuperarlo lo voy a eliminar. Ahora lo busco. El registro ya no existe. Entonces, resumiendo, lo que vimos acá fue a utilizar en lugar del statement, bueno, primero, a crear un método para ya no tener que volver a estar escribiendo en cada botón, escribiendo el proceso de conexión, ¿verdad? Y aquí ya solo lo escribimos una vez y después en los métodos donde lo necesitábamos solo hacíamos uso de él por medio de invocarlo, ¿verdad? Luego sustituimos el objeto statement por un prepare statement que me permite escribir las sentencias SQL y completarlas con parámetros que los voy a completar en el mismo orden en que se los ejecuté. Y luego execute query si voy a ejecutar una sentencia de recuperar o execute update si es una sentencia de actualizar datos. Y vimos que el resultado es exactamente el mismo, ¿verdad? Lo que cambia es internamente cómo estamos trabajando. Bien, pues vamos a quedar por ahí en este video.